Pero no tendrían futuro si no arreglaban las cosas. Lauren Hayes dijo, ¿qué tal si hacemos un plan diferente? Puedes conservar tu equipo de fabricación, pero tienes que quedarte aquí 6 meses después de las reparaciones. Usa ese equipo para ayudarnos a construir una mejor infraestructura, como mejores instalaciones de prueba y un mayor procesamiento de salvamento. Obtendrás las reparaciones que necesites. Nosotros tendremos acceso a la capacidad de fabricación. Y cuando estés listo para irte, te llevarás tu equipo y continuarás tu viaje. El traductor de Chamar cantó con lo que podría haber sido esperanza. Aceptarías el pago más tarde. Servicio en lugar de bienes de inmediato. ¿Por qué no?, preguntó Lauren. No solo hacemos negocios aquí. Estamos construyendo una comunidad. Tener tus habilidades y herramientas durante 6 meses probablemente valga más que cualquier pago único. Los seres que se habían reunido asintieron con un murmullo. Era una forma muy diferente de pensar en el valor. Relaciones a largo plazo en lugar de intercambios a corto plazo, pero se sentía bien. Entonces tenemos un trato, dijo Jack, extendiendo la mano a Serara. Bienvenidos a la estación de paso Z7. Llevemos a tu gente a casa. Las reparaciones en la nave colonial Cari marcaron un punto de inflexión en la filosofía del intercambio de componentes. Durante 8 largos días, mecánicos de 2 especies diferentes trabajaron juntos, solucionando problemas de compatibilidad a medida que surgían y buscando nuevas maneras de solucionar los problemas cuando las soluciones estándar no funcionaban. Los refugiados Cari ayudaron, y sus habilidades para la fabricación de objetos fueron muy útiles para crear adaptadores personalizados y accesorios de montaje. Hax no durmió mucho porque se movía entre diferentes lugares de trabajo, solucionando problemas y tomando cientos de pequeñas decisiones que mantenían el proyecto en marcha. Perdió la noción del tiempo mientras trabajaba en una neblina de chispas de soldadura, escaneos de diagnóstico y el zumbido constante de las herramientas. Al 7º día, la administradora Vázquez lo encontró en la sección de ingeniería de la nave colonial, donde ayudaba a instalar el procesador de atmósfera híbrido. «Pareces cansado», dijo. «Dormiré cuando esté terminado», dijo Jack en voz baja mientras configuraba los sensores de presión. «No puedes seguir haciendo esto. No puedes estar a cargo de todos los grandes proyectos de reparación. La red es demasiado grande ahora». Jack se detuvo y dejó las herramientas. Sabía que Vázquez tenía razón. Nadie podía manejar el intercambio de componentes por sí solo. Pero le daba miedo dejarlo ir y darle esa tarea a otra persona. Dijo en voz baja, «Solo soy un mecánico. Arreglo cosas. Construí todo este sistema económico, esta red de intercambios, solo para sobrevivir. Pero ahora hay miles de personas que dependen de él. Y ya no estoy seguro de ser la persona adecuada para liderarlo». Vázquez dijo, «Hiciste algo increíble. Pero todo fundador tiene que tomar una decisión en algún momento, mantener el control del sistema o dejar que crezca más allá de sus posibilidades. El intercambio de componentes funciona por sus principios, no porque estés directamente a cargo. ¿Y si esas ideas se desbaratan cuando no estoy mirando? Puede que sí. O puede que se fortalezcan cuando otras personas aportan las suyas. Ese es el riesgo de cualquier sistema vivo. Cambia y se adapta a veces de maneras que tú no elegirías. Pero la única otra opción es permanecer igual o desmoronarse cuando no puedes estar en todas partes a la vez. Hax pensó en el desguace. Podía ver por la ventana. Cientos de restos, cada uno señal del fin de un viaje, pero nuevos viajes comenzaban a partir de los restos. El valor provenía de la destrucción y la utilidad de los escombros. Eso también podría haber sido cierto para los líderes. Quizás necesitaba dejar de estar al mando para que algo nuevo pudiera comenzar. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Distribuyan el poder. Ya tienen un consejo aquí. Amplíenlo. Establezcan coordinadores regionales para los grupos de intercambio. Establezcan reglas y directrices claras y luego confíen en que la gente las siga por sí misma. Eso da miedo». «Claro que sí.
Pero también es necesario. El intercambio de componentes es más grande que tu ahora. Hax. Eso es un éxito, no un fracaso. Las reparaciones de la nave colonial se terminaron a tiempo. Cuando la nave Colari encendió su nuevo reactor, que se había mantenido estable por primera vez en meses, los mecánicos e ingenieros que habían trabajado en él vitorearon. Chamara se acercó a Hax después de las últimas comprobaciones del sistema. El Cari dijo a través de su traductor: les debemos nuestras vidas, todos los 300 que somos. Hax dijo: lo pagaste con tu promesa de ayudarnos. Comercio justo, pero lleva más tiempo de lo habitual. Aún así, así es como deberían ser los intercambios de componentes. No solo un lugar para hacer negocios, sino también un lugar para que las personas se ayuden mutuamente. A Hax le impactó la elección de las palabras. Esto es ayuda mutua, ¿verdad? No es realmente un negocio en el sentido habitual. Tal vez no. Pero, ¿por qué mantener las viejas definiciones? La economía crediticia fracasó, así que ¿por qué no las ideas que la sustentaban? Tal vez esta crisis sea una oportunidad para reconstruir no solo cómo comerciamos, sino también por qué lo hacemos. Mientras observaba la nave colonial prepararse para partir, Hax pensó en eso. No solo arreglar la economía quebrada, sino también cuestionar sus ideas básicas. ¿Y si el valor no tuviera que ver con ganar dinero y obtener cosas, sino con mantener a las comunidades a flote? ¿Y si el comercio no fuera un juego despiadado donde una persona gana y la otra pierde, sino una forma de que todos trabajen juntos para sobrevivir? Eran pensamientos profundos, preguntas filosóficas que iban mucho más allá de lo que él sabía como mecánico. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez las mejores maneras. Las ideas para dirigir una economía no fueron ideadas por economistas, sino que surgieron cuando la gente trabajó junta para sobrevivir. 2 días después de la partida de la nave colonial, la tripulación prometió regresar en 6 meses, como estaba previsto. Hax convocó una reunión especial del Consejo. La administradora Vázquez estuvo presente junto con gente de las centrales de toda la red a través de un relé de comunicación. He estado pensando en lo que dijo la administradora Vázquez. Jack dijo que la central de componentes se ha vuelto demasiado grande para que una sola persona la gestione. Tiene razón. Ahora tenemos 312 centrales que realizan miles de intercambios al día, lo que afecta a decenas de miles de seres. No puedo controlar todo eso. No vas a renunciar. El traductor de Techrix parecía preocupado. No, pero creo que deberíamos reorganizarnos. Deberíamos crear una estructura federada con coordinadores regionales para los grupos de centrales. Cada uno debería ser independiente, pero seguir las mismas reglas. Seguiré involucrado, pero como coordinador y asesor, no como autoridad central. Morlack dijo: es una enorme transferencia de poder. ¿Cómo nos aseguramos de que se realicen el control de calidad y el mantenimiento regular? Lauren comprendió la visión de Hax y dijo: como siempre lo hemos hecho, siendo honestos y con buena reputación, los intercambios que mantienen altos sus estándares consiguen más comerciantes. Los que no lo hacen pierden credibilidad. Esto es selección natural en lugar de una imposición vertical. Es peligroso, dijo Qua, pero también está cambiando. El intercambio de componentes necesita cambiar para mantenerse a este nivel. La discusión se prolongó durante horas, repasando los detalles y abordando las preocupaciones. El resultado fue un marco que mantuvo intactas las ideas principales de los intercambios, a la vez que otorgó poder a una red de coordinadores regionales. Cada región trabajaría por su cuenta, pero podrían compartir información y colaborar en los problemas que afectan a más de una región. No era perfecto. Habría problemas, desacuerdos e inconsistencias. Pero era sólido. No había un punto de falla único ni una autoridad central que pudiera corromperse o verse comprometida. Básicamente, estamos creando una confederación. El administrador Vázquez dijo: unidos por valores comunes en lugar de un control central. ¿Es eso posible?, preguntó Silix,
quien ahora es miembro titular del Consejo. Vázquez respondió: así funcionaron los antiguos Estados Unidos de América durante siglos. Tuvo problemas, eso es seguro. Pero demostró que la Confederación puede funcionar si las reglas que la mantienen unida son lo suficientemente sólidas. Hacks observó a su alrededor a las personas que se habían convertido en sus compañeros de trabajo y amigos. Techrix, cuya mente analítica creó los sistemas de bases de datos que hicieron funcionar la bolsa. Morlack y Serene, cuyas habilidades técnicas resolvieron problemas de ingeniería que parecían imposibles a diario. Lauren, quien mantuvo todo funcionando a la perfección con su sentido comercial. Kila, quien sabía mucho sobre muchas cosas y podía conectar a personas de diferentes culturas y tecnologías. Silix, cuya historia de redención les recordó a todos que las personas pueden cambiar. Habían trabajado juntos para crear algo asombroso. Era hora de dejar que creciera más allá de ellos. Ahora, votemos. Jack dijo: ¿quién quiere convertir la bolsa de componentes en una red federada con poder compartido? Todos los miembros del Consejo votaron a favor. La reorganización tardó 2 meses en implementarse por completo. Se eligieron como coordinadores regionales a operadores de la bolsa con una trayectoria probada, personas que habían demostrado compromiso con los principios de la bolsa y capacidad para resolver problemas del mundo real. Podían tomar decisiones en sus propias áreas, pero debían ser abiertos. Y compartir información con el resto de la red. Hacks recibió un regalo inesperado: tiempo. Podía pensar en asuntos más importantes sin tener que preocuparse por las operaciones diarias. Pasó mucho tiempo hablando con comerciantes, ingenieros, economistas y cualquier otra persona que tuviera ideas sobre cómo deberían funcionar los sistemas de intercambio. Analizó modelos económicos antiguos para ver si podían ayudarlo con los problemas que tenía ahora. Lo que encontró fue interesante y aterrador a la vez. En algún momento, todos los grandes sistemas económicos de la historia tuvieron que lidiar con una crisis de abstracción. Las monedas que antes eran formas fáciles de mostrar valor real, perdieron lentamente el contacto con el mundo real. Los productos financieros se volvieron cada vez más complejos, con capas de derivados y especulación acumuladas sobre los bienes básicos. Con el tiempo, nadie pudo entender cómo se relacionaba un producto financiero con lo que se suponía que debía representar. El colapso crediticio galáctico fue el ejemplo más reciente de este patrón. El dinero se había vuelto tan abstracto y dependiente de la computación cuántica y los efectos de red que, cuando la seguridad falló, todo el sistema desapareció como la niebla. El intercambio de componentes funcionó porque no usaba la abstracción. Pero, ¿podría durar eso o seguirían siendo las mismas cosas que? ¿Arruinó otros sistemas y finalmente arruinó este también? Hacks habló de estas preocupaciones con Techrix a altas horas de la noche en la plataforma de observación de la estación. ¿Te preocupa la desviación de la misión? Labrección dijo que las plataformas de intercambio comenzarán lentamente a usar formas de valor más abstractas, lo que eventualmente restablecerá las condiciones que llevaron al colapso. Sí, Jack dijo que algunas plataformas de intercambio ya están probando sistemas de cupones, que son tokens físicos que representan partes. Ese es un paso hacia la abstracción, pero es un paso pequeño y eso es lo que me preocupa. La abstracción no siempre es mala, dijo Techrix después de pensarlo. Permite que las cosas crezcan y facilita la coordinación de cosas complejas. El problema surge cuando la abstracción pierde contacto con la realidad. Entonces, ¿qué hacemos para detenerlo? Quizás no. Quizás simplemente aceptemos que cierta abstracción es inevitable. En cambio, nos centremos en mantener fuertes vínculos con el mundo real. Los cupones están bien siempre que se puedan usar de inmediato para comprar cosas reales. El comercio de derivados solo se convierte en un problema cuando no se puede rastrear la cadena hasta los bienes reales. El pensamiento de Jack. Sobre eso, necesitamos sistemas que no permitan demasiada abstracción. Necesitamos formas integradas de mantener el valor anclado en el mundo real. Exactamente.
Y necesitamos un compromiso cultural con esos mecanismos. Una comprensión compartida en toda la red de que la abstracción es una herramienta, no un fin en sí misma. Fue un comienzo. Jack empezó a trabajar con operadores de intercambio para crear protocolos de conexión a tierra. Estas eran reglas que establecían que cualquier representación abstracta de valor debía tener vínculos claros y auditables con activos reales. Los comprobantes debían indicar exactamente a qué parte correspondían. Los contratos debían nombrar bienes específicos que pudieran verificarse. Algunos no estaban de acuerdo con estas reglas. Algunos operadores afirmaban que restaban flexibilidad y menos innovación a la economía, pero Jack se mantuvo firme. La fortaleza de los intercambios de componentes provenía de su conexión con la realidad, y esa conexión debía protegerse. Un año después de que el Stellar Drift se estrellara en la estación de paso Z7, había 437 intercambios funcionando en 94 sistemas. Jack se encontraba en la misma plataforma de observación donde había pasado esa primera noche de desesperación, observando las luces de rescate brillar sobre el campo de asteroides. Las cosas habían cambiado mucho. Los refugiados que estaban atrapados allí habían construido una comunidad sólida. El desesperado plan por sobrevivir se había convertido en una red económica a través de las estrellas. Pero el cambio más importante ocurrió en el interior. Hax llegó aquí como mecánico para arreglar máquinas averiadas. Se iba no en cuerpo, sino en espíritu, como alguien que había ayudado a miles de seres a reparar su sistema económico roto. No creando un reemplazo perfecto, sino brindándoles herramientas e ideas que pudieran usar para ayudarse mutuamente. La administradora Vázquez se acercó a él después de terminar su visita de inspección. Dijo: «Pareces triste y reflexivo». Hax dijo: «Pensé que mi vida había terminado hace un año. Ahora formo parte de algo que realmente podría importar». Quizás Vázquez arqueó una ceja. «Hax, el intercambio de componentes ha realizado más de 50.000 intercambios. Ha ayudado a miles de seres a regresar a casa o a comenzar nuevas vidas. Ha creado un nuevo modelo económico más sólido que cualquier cosa que los gobiernos o las empresas hayan ideado. Diría que definitivamente importa. Pero ¿durará o es solo una solución rápida para un sistema roto que volverá a fallar? ¿Tiene que durar para siempre para ser importante?». Vázquez preguntó: «¿No basta con que el intercambio de componentes ayude a la gente a superar esta crisis, aunque solo funcione durante unos años?». Hax pensó en todas las naves que habían abandonado la estación Z7 y en todas las personas que habían encontrado lo necesario para seguir adelante. Es posible que Vázquez tuviera razón. Quizás estaba pensando demasiado en su legado y no lo suficiente en cómo podía ayudar ahora mismo. Vázquez continuó: «La autoridad colonial Terran está implementando programas de capacitación para el intercambio de componentes, enseñando el método como parte de la respuesta a la crisis económica. Otros gobiernos están haciendo lo mismo. Tu idea se está extendiendo más allá de los intercambios actuales». «En realidad, no es mi idea», dijo Jack. «La gente lo sabe desde hace miles de años. Usa el sentido común, valora las cosas útiles, comercia de forma justa y mantente firme en la realidad. Es cierto, pero lo hiciste en el momento perfecto, cuando la gente estaba dispuesta a probar otras opciones porque se encontraban en una situación muy difícil. Esa oportunidad y esa disposición para actuar cuando otros estaban atascados, eso es lo que hiciste». Jack sonrió con cansancio ante el elogio. Sabía que había tenido mucha suerte. Suerte de estrellarse cerca de un desguace. Suerte de encontrar comerciantes varados dispuestos a probar algo nuevo y suerte de que su sencilla idea satisficiera las necesidades de la gente. Pero quizá la suerte consistiera simplemente en estar preparado cuando se presentara la oportunidad. Y quizá sus 15 años como mecánico, aprendiendo a ver el valor de las cosas rotas y a aprovechar los restos, lo habían preparado para este momento mejor que cualquier formación académica en economía. Vázquez preguntó: «¿Qué sigue?». «No estoy seguro», dijo Jack. «La red ya no necesita que le preste atención constantemente.
Los coordinadores regionales están haciendo un buen trabajo dirigiéndola. Probablemente podría irme, volver a la Tierra y jubilarme con la reputación que he forjado. ¿Pero tú no lo harás? Sí, dijo Jack. Creo que me quedaré aquí y seguiré trabajando con las bolsas para proteger los principios fundamentales de la desviación de la misión. Podría escribir documentación y materiales de formación para asegurarme de que los futuros operadores de las bolsas sepan no solo cómo hacer las cosas, sino también por qué las hacen, dijo Vázquez. Cronista y guardián. Esos roles son importantes para cualquier movimiento. ¿Movimiento?, repitió Jack. ¿De eso se trata? Una filosofía económica que se extiende por la galaxia, desafiando las ideas básicas sobre el valor y el comercio, y creando nuevas formas de organizarlo. Eso es un movimiento. Hax nunca lo había visto así. Estaba demasiado ocupado con problemas que necesitaban solución inmediata, como reparar naves, facilitar el comercio y resolver disputas. Pero Vázquez tenía razón. La bolsa de componentes se había convertido en algo más que un simple lugar para intercambiar piezas. Era una nueva forma de pensar sobre el valor en la economía. Eso era a la vez aterrador y emocionante. El desastre se produjo 14 meses después del inicio de la bolsa de componentes. Todo empezó con informes del borde exterior que indicaban que las bolsas estaban recibiendo muchas piezas falsas que superaban todos los controles habituales. Las falsificaciones eran muy avanzadas, fabricadas con métodos de vanguardia que copiaban no solo la apariencia, sino también las características históricas. Techrick dijo después de examinar muestras enviadas a la estación de pesaje Z7 para su estudio. Esto es diferente de la falsificación amateur de Karvik. Estas falsificaciones tienen patrones de estrés falsos, firmas de radiación falsas e incluso materiales envejecidos correctamente. Alguien con mucho dinero y conocimientos técnicos está detrás de esto. Hax examinó la bobina de hiperimpulsor falsa con un escáner molecular. El Bction tenía razón. Este era un trabajo para profesionales. Capacidad de fabricación de grado militar cuya instalación probablemente cueste millones de créditos. Esto dejó clara la pregunta. ¿Quién tiene esos recursos cuando la economía se desmorona?, preguntó. 3 días después, un informante del consorcio Orión contactó con Lauren Hayes a través de canales seguros. El informante dijo que el grupo NEARS había estado fabricando falsificaciones de alta calidad e inundando la red de intercambio de componentes con ellas para que la gente perdiera la confianza en el sistema. Lauren palideció al informar al consejo. Intentan destruirnos. Si los comerciantes no confían en los protocolos de verificación, toda la red de intercambio se desmorona. ¿Por qué?, gritó Morak. ¿Qué ganan con nuestro fracaso? Oportunidad, dijo Techri con tono serio. Si los intercambios de componentes fallan, algo más llenará el vacío. El consorcio se prepara para ofrecer algo más. Un sistema monetario basado en blockchain en el que han estado trabajando. Hax sintió que la ira crecía. El consorcio aún quería controlar la economía tras el colapso. Habían pasado de trabajar juntos a hacerlo unos contra otros. Preguntó, ¿qué tan grave es la contaminación? Kilmer mostró números en la pantalla de la sala de conferencias. Encontramos 247 piezas falsas en 17 bolsas, pero esas son solo las que encontramos. Según cómo se distribuyen, podría haber miles más. Todos en la sala dejaron de hablar. Había miles de operaciones falsas, naves que no volaban y sistemas que fallaban en el peor momento, que podían matar gente. Tenemos que detener las operaciones, dijo Serene, de inmediato hasta que podamos verificar todo el inventario de cada bolsa. Eso llevaría meses, dijo Lauren. Los seres que dependen de las operaciones para sobrevivir no pueden esperar meses. Pero si seguimos operando con inventario defectuoso, estamos contribuyendo al fraude, respondió Kravik. Hax escuchó mientras la discusión empeoraba cada vez más, sintiendo el peso de la decisión. Cerrar y proteger la integridad, pero perjudicar a todos los que necesitaban intercambios ahora,
o seguir operando y arriesgarse a difundir falsificaciones por toda la red. Tenía que haber una tercera opción. Dijo en voz baja, ¿y si buscamos la fuente? Todos en la sala lo miraron. No podemos simplemente defendernos y responder a las falsificaciones a medida que las encontramos. Necesitamos detener la producción. Cerrar la fábrica del consorcio. Tech preguntó, ¿cómo? Son un espacio interior que está fuera de nuestro control. Incluso si los gobiernos quisieran hacer algo, perseguir el fraude corporativo durante una recesión económica es difícil. Entonces no dependemos de los gobiernos, dijo Jack, y una idea comenzó a tomar forma. Usamos la red. Ahora hay 437 bolsas y miles de comerciantes las utilizan a diario. ¿Alguien sabe dónde está la fábrica de falsificaciones del consorcio? La encontramos, la exponemos y hacemos pública la operación de falsificación. Todo el plan del consorcio depende de que sus falsificaciones sean indetectables. Una vez que todos sepan qué buscar, sus falsificaciones perderán su valor. Lauren negó con la cabeza. Una investigación colaborativa. Usar la red para difundir el mensaje y ofrecer recompensas por buena información. ¿Qué tipo de recompensas? Preguntó Morlack. No tenemos mucho stock extra. Te damos un buen nombre. Qua dijo, capital social dentro de la red de bolsas. Ser conocidos como quienes mantuvieron el sistema seguro. Eso tiene valor, quizás más valor que las piezas, fue una prueba. La bolsa de componentes siempre había vendido cosas que eran real. ¿Podrían el estatus social y la reputación motivar a la gente? ¿Ayudaría a la gente a mantener la red segura solo para obtener crédito y ser parte de la comunidad? Hacks activó el sistema de comunicación de toda la red, que envía un mensaje a todos los intercambios conectados. Atención, operadores y comerciantes de intercambios de componentes. Estamos sufriendo un ataque coordinado a nuestros sistemas de verificación. El consorcio Orión está fabricando e introduciendo artículos falsos en nuestra red. Necesitamos su ayuda para encontrar sus instalaciones de producción y exponer esta operación. Cualquiera que proporcione información útil será reconocido como defensor del intercambio. Un honor que se grabará permanentemente y se difundirá a toda la red. La integridad de nuestro sistema depende de la acción de la comunidad. Por favor, ayúdenme. La respuesta fue rápida y contundente. Las pistas empezaron a llegar en cuestión de horas. Personas que comerciaban y escuchaban conversaciones. Mecánicos que habían visto patrones de envío extraños. Personas que solían trabajar para el consorcio están dispuestas a compartir información. La red, que se había construido trabajando juntos y ayudándose mutuamente, ahora se unió para defenderse. Se necesitaron 3 días de intenso trabajo para recopilar la información. Pero con el tiempo, se empezó a formarse una imagen. La fábrica del consorcio estaba en Estación Titán, un centro comercial en el borde interior. Habían estado usando herramientas de fabricación reales, registradas como fabricantes de piezas estándar, para fabricar las falsificaciones de alta tecnología. Necesitamos pruebas, dijo la administradora Vázquez cuando Hacks le contó la información. Algo real que se sostenga en un tribunal civil o al menos ante la opinión pública. ¿Puedes ayudar?, dijo Hacks. La autoridad colonial Terra no tiene poder sobre la estación Titán, pero quizá conozca a alguien que sí. El inspector Kazuo Tanaka, de la Comisión de Comercio Interestelar, era esa persona. Este es uno de los pocos organismos reguladores que sigue funcionando tras el colapso crediticio. Tanaka era un hombre de unos 60 años, muy organizado, que había dedicado toda su carrera a investigar el fraude corporativo. Tanaka dijo durante la conferencia telefónica, «Llevo años observando al consorcio Orión, pero son escurridizos. Buenos abogados, conexiones políticas y siempre dentro de la ley. Pero si tienes pruebas sólidas de falsificación, eso es diferente. Eso es un delito». «Tenemos la información», dijo Jack. «Pero necesitamos que la ley los clausure.
Dame la documentación necesaria para entrar en ese edificio y yo me encargo del resto. El problema era poder derribarla. La estación Titán estaba muy bien protegida, y las instalaciones del consorcio lo estaban aún más. Los problemas legales y los retrasos imposibilitarían una inspección formal. Tenían que hacer las cosas de otra manera. Silix dio con la solución. Yo solía ganar dinero falso, dijo la reclusión reformada con naturalidad durante la reunión de planificación. Sé cómo funcionan estas operaciones. Antes de enviar sus falsificaciones, necesitan probarlas con sistemas de verificación reales. Esto significa que envían muestras falsas a las casas de cambio de vez en cuando para ver si los pillan. Así que les tendimos una trampa. ¿Lo pilláis? Montamos una casa de cambio falsa y dejamos que el consorcio piense que están probando sus falsificaciones. Luego, cuando envíen a alguien a comprobar los resultados, los atraparemos y usaremos lo que digan, dijo T para terminar. Era peligroso, quizá ilegal, y definitivamente algo que Hax no sabía hacer. Pero las medidas desesperadas parecían adecuadas, ya que toda la red de intercambio estaba en peligro. La llamaron Operación Grounding. Lauren Hayes montó una bolsa de componentes falsa en una pequeña estación de intercambio cerca de Titán. Contaba con herramientas de verificación y una historia de fondo creíble. Contrataron a gente de la red para trabajar allí, incluyendo mecánicos y comerciantes dispuestos a hacerse pasar por operadores de la bolsa. Silix, usando viejos contactos de sus días ganando dinero falso, les dijo a algunas personas que esta nueva bolsa no tenía buena seguridad y no revisaba las cosas con cuidado. El cebo era demasiado bueno para dejarlo pasar. Un agente del consorcio llegó a la bolsa falsa en 2 semanas y ofreció componentes premium a buenos precios. Las piezas eran falsificaciones muy realistas que encajaban con el perfil de las falsificaciones que se habían estado difundiendo por la red. Derek Chow era un agente de correo humano, hábil y profesional. Les proporcionó documentos, pruebas de transacciones anteriores e incluso referencias de otros comerciantes. Todo parecía real, pero el inspector Tanaka observaba a través de cámaras ocultas, y Lauren Hayes anotaba todo lo que se decía. Tanaka salió con un grupo de agentes de la Comisión de Comercio justo después de que Chow terminara el trato y estuviera a punto de marcharse. Derek Chow, estás arrestado por fraude comercial, conspiración para distribuir productos falsificados y violación de la ley de normas comerciales interestelares. Tienes derecho a guardar silencio. Chow perdió la compostura al instante. Aceptó ayudar a cambio de clemencia 1 hora después de ser interrogado. Proporcionó mucha información sobre la operación de falsificación del consorcio, incluyendo dónde se ubicaba, cómo se fabricaba, cómo se distribuía, etc. El inspector Tanaka obtuvo órdenes de arresto de emergencia y allanó las instalaciones de la estación Titán del consorcio con el testimonio de Chow y las pruebas físicas de las falsificaciones. Lo que encontraron fue peor de lo que pensaban. Durante meses, las instalaciones habían estado fabricando piezas falsas, no solo piezas de naves espaciales, sino también equipos de verificación destinados a demostrar que sus propias falsificaciones eran auténticas. Habían planeado corromper por completo la red de intercambio de componentes, haciendo que las piezas falsas fueran verificadas con equipos falsos. 17 ejecutivos del consorcio y NEARS fueron arrestados. Había demasiadas pruebas y el caso era sólido, pero el daño ya estaba hecho. Tras el escándalo del consorcio, la red de intercambio de componentes atravesó su peor crisis. Los comerciantes estaban muy asustados. Si las falsificaciones avanzadas lograban evadir los sistemas de verificación, ¿cómo podía alguien confiar en cualquier comercio? Las casas de cambio afirmaban que el negocio se redujo drásticamente, ya que la gente acaparaba piezas en lugar de arriesgarse a aceptar falsificaciones. Hack se preocupaba cada vez más al observar las estadísticas de la red. El volumen de comercio diario había disminuido un 70%. Varias casas de cambio habían cesado sus operaciones por completo. El miedo y la duda estaban destrozando la comunidad que había construido. Necesitamos reconstruir la confianza,
declaró Techrick en una reunión de emergencia del Consejo. ¿Pero cómo? El consorcio demostró que nuestros sistemas de verificación pueden ser hackeados. Luego los hacemos imposibles de cambiar, dijo Jack con una determinación que emanaba de la desesperación. Creamos nuevos protocolos solo para encontrar productos falsos, y lo hacemos abiertamente, brindando a todos la información necesaria para comprender cómo funciona la nueva verificación. Morlack dijo, eso no está bien. Si los falsificadores saben cómo encontramos falsificaciones, pueden crear falsificaciones que los eludan. Tal vez, dijo Jack, pero ser abierto genera confianza. Los sistemas de verificación secreta necesitan que la gente confíe en las autoridades. Los sistemas abiertos permiten que todos vean y comprueben la verificación en sí. Los tentáculos quilmerosos se movieron de forma reflexiva. Es una idea interesante. La confianza nace de la apertura, no del poder. Lauren dijo, es lo que siempre hemos hecho. Siempre hemos sido abiertos sobre cómo hacemos las cosas. Esto simplemente lleva ese principio más allá para abordar amenazas más avanzadas. Durante el mes siguiente, Hacks trabajó con expertos técnicos de toda la red para crear una verificación histórica avanzada, un protocolo tan exhaustivo que podía detectar incluso la fabricación de falsificaciones más avanzada. El nuevo sistema no solo verificaba el historial de los componentes. También se revisó la verificación misma. Se realizaron varios escaneos independientes de diversos tipos de equipos, se compararon los resultados y se analizaron estadísticamente las diferencias en las mediciones que mostraron los componentes naturales, pero no los falsificados. Lo más importante es que todos los detalles del protocolo avanzado de alta tensión se hicieron públicos. Cualquiera puede estudiar, criticar o mejorar los manuales de capacitación, las especificaciones de los equipos y los procedimientos de escaneo, todos ellos disponibles gratuitamente. Se les está dando a las falsificaciones una forma de burlar el sistema. El administrador Vázquez dijo, les estoy dando a los comerciantes honestos la confianza de que el sistema realmente funciona. El miedo surge de no saber qué está pasando. Si todos saben exactamente cómo funciona la verificación y pueden comprobar que se hace correctamente, el miedo disminuye. Era un riesgo. Pero los intercambios de componentes siempre se habían basado en la honestidad y Hacks no renunciaría a ese principio. Ahora, el riesgo valió la pena cuando los intercambios comenzaron a usar protocolos avanzados de alta tensión, HV, y los comerciantes pudieron ver el proceso de verificación por sí mismos. La confianza comenzó a crecer de nuevo. La red misma cambió, lo cual es más importante. Los comerciantes comenzaron a crear sus propias versiones y mejoras del protocolo básico, y compartieron libremente sus nuevas ideas. Ravix, un ingeniero celestial, creó un escáner de resonancia cuántica que podía detectar el envejecimiento falso con una precisión nunca antes vista. Un físico de Terra creó modelos estadísticos que encontraron patrones en la fabricación que el análisis normal no podía detectar. Un químico de Cari descubrió que el análisis de oligoelementos podía diferenciar entre piezas que realmente habían viajado por el espacio y piezas que habían sido inventadas. Cada nueva idea se compartía en la red y se añadía a el creciente acervo de conocimiento de verificación. Lo que sucedió fue un sistema cambiante y distribuido que nadie controlaba, pero que todos ayudaron a construir y del que se beneficiaron. Es como software de código abierto, dijo Marcus Chin, pero para infraestructura económica. Toda la red trabaja en conjunto para mejorar el sistema. 6 semanas después de los arrestos del consorcio, los volúmenes de comercio volvieron al 80% de lo que eran antes de la crisis. 2 meses después, eran más altos que nunca. A medida que crecía la confianza de los comerciantes, la crisis puso a prueba la solidez de las bolsas de componentes y demostró que no se basaba en una sola persona ni en una autoridad central, sino en la propia red. Miles de seres trabajando juntos para resolver problemas. Una noche, Hacks, ya tarde, estaba en su oficina y revisó las estadísticas más recientes de la red. ¿Tiene que durar para siempre para que importe?
Las palabras del administrador Vázquez resonaban en su cabeza. No estaba seguro. Pero Jack se permitió esperar que la red durara más de lo que nadie creía después de ver cómo había sobrevivido y cambiado durante esta crisis. No porque fuera perfecto, sino porque estaba vivo, creciendo, cambiando y fortaleciéndose con los problemas en lugar de desmoronarse. 2 años después de que la deriva estelar se estrellara en la estación de paso Z7, Jax Rivera se paró frente a una multitud que jamás imaginó al llegar. Representantes de 641 intercambios en 127 sistemas estelares asistieron a la primera conferencia de intercambio de componentes interestelares. El evento tuvo lugar en el recién renovado salón principal de la estación de paso Z7, conocida oficialmente como la cuna del movimiento de intercambio de componentes. Jax intentó rechazar la invitación a hablar porque no era un orador público y no le gustaba ser el centro de atención, pero los organizadores de la conferencia insistieron mucho, y al final, Cura lo convenció. Necesitan saber de ti. El Cari dijo, no porque lo supieras todo, sino porque hiciste las preguntas correctas cuando todos los demás estaban atascados. Esa historia es importante. Así que allí estaba, mirando a un público compuesto por personas de docenas de especies diferentes, todos responsables de gestionar y mantener los intercambios que realizaban cientos de miles de transacciones al mes. Solo soy un mecánico, dijo Jack, y su voz resonó por el sistema de sonido del pasillo. Me estrellé en este asteroide hace 2 años con una nave averiada y crédito sin valor. No planeaba cambiar la forma en que se hacen los negocios en la galaxia. Solo quería vivir. El público rió por todas partes. Jack se sintió un poco mejor. No esperaban una gran teoría económica, solo una reflexión honesta. Continuó. El intercambio de componentes funcionó porque era fácil. Bienes reales, intercambios claros y un valor basado en la utilidad y la escasez. No inventamos una nueva forma de hacer economía. Acabamos de eliminar la abstracción que debilitaba el antiguo sistema. Se detuvo un momento a pensar. Pero he aprendido algo importante en los últimos 2 años. El intercambio de componentes no se trata realmente de dinero. Se trata de la comunidad. Cada intercambio es una conexión. Cada cheque es una señal de fe. Cada resolución de disputas es la decisión de las personas de trabajar juntas en lugar de pelear. Jack señaló la ventana que mostraba los desguaces. Allí afuera se encuentran los restos de miles de viajes que terminaron, barcos que se hundieron, misiones que fracasaron y sueños que se desvanecieron. En la antigua economía, la gente pensaba que eso era desperdicio y pérdida. Pero nosotros vemos un valor potencial que se puede recuperar, una utilidad que se puede restaurar y recursos que pueden ayudar a otros en el camino. El intercambio de componentes lo hace. No solo ayudamos a las personas a comerciar. Ayudamos a los seres a continuar sus viajes utilizando las partes de los viajes que ya han terminado. La idea de que los finales pueden conducir a nuevos comienzos y que nada se desperdicia realmente si podemos ver su valor potencial es muy profunda. El público estaba en silencio y atento. Jax podía ver a la gente escribiendo. Anotó lo que dijo. Dijo, la tentación es oficializar todo esto, crear estructuras centralizadas, imponer la estandarización y eliminar las diferencias confusas que surgen de las decisiones tomadas por las plataformas locales. Pero recomiendo precaución. Somos fuertes porque estamos descentralizados, porque somos resilientes gracias a nuestra independencia y porque miles de plataformas independientes trabajan juntas voluntariamente en lugar de un sistema central que podría fracasar estrepitosamente. Ya hemos visto lo que sucede cuando intentamos unir fuerzas. La fallida adquisición del consorcio Orión y su operación de moneda falsa. La centralización facilita el control y la corrupción. La distribución fortalece las cosas. Jax miró a las personas que habían venido a verlo. Este es mi consejo, y es solo un consejo, no órdenes. Cuéntenle todo a todo el mundo. No guarden nada en privado. Si una plataforma encuentra una mejor manera de verificar, compártanla. Cuando encuentren una manera de resolver una disputa,
díganselo a los demás, saquen el tema. Consigan una buena reputación ayudando a la red, no controlando partes de ella. Manténganse anclados en el mundo real. No sean demasiado abstractos. Cuando alguien sugiera una nueva forma de mostrar valor, como vales, certificados o derivados, pregúntense, ¿puedo rastrear esto hasta bienes físicos reales? Si no, tengan mucho cuidado. Y recuerden que nuestro objetivo es ayudar a los seres a sobrevivir, no aprovecharnos de su necesidad. El intercambio de componentes existe para ayudar a la gente a comerciar, no para ganar dinero ayudándola a comerciar. Nos perdemos en el momento en que empezamos a ver las comisiones por transacción o los cargos por servicio como formas de ganar dinero. Jack se acercaba a su objetivo y podía sentir el peso de lo que quería decir. Dijo, no participaré en el intercambio de componentes por mucho más tiempo. Y el público se quedó boquiabierto, sorprendido. No porque lo abandone, sino porque ya no me necesita. Esta red ha crecido demasiado para una sola persona. Todos los que participan en ella contribuyen a su inteligencia, convirtiéndola en un sistema vivo. Ahora es el momento de dar un paso atrás y dejar que la red se las arregle sola. Confiar en que los valores que establecimos, la apertura, el valor basado en la utilidad y la cooperación comunitaria, son lo suficientemente sólidos como para mantener el sistema en funcionamiento incluso sin mi participación directa. Esa es la verdadera prueba de fuego de cualquier sistema. ¿Podrá perdurar y crecer después de que sus fundadores se vayan? Creo que el intercambio de componentes puede lograrlo. No porque lo haya construido tan bien, sino porque miles de ustedes lo han hecho suyo, lo han adaptado a sus necesidades y lo han mejorado con sus ideas. Jax respiró hondo. Así que, supongo que este es mi discurso de despedida. No es un adiós al intercambio. Siempre estaré ahí para ayudar y responder preguntas, sino un adiós a participar en el centro e intentar controlar o dirigir el crecimiento de la red. Ya no me necesitan. Tienen las herramientas, la comunidad y los principios. Ahora son dueños del intercambio de componentes. Háganlo como sea necesario para seguir ayudando a la gente a vivir y crecer. Simplemente sean honestos. Manténganse firmes. Concéntrense en ayudar a la gente en lugar de en ganar dinero. Creo que este sistema puede sobrevivir a cualquier crisis económica si haces eso. Jax terminó su discurso y se apartó del podio. Hubo silencio por un momento. Luego, la sala estalló en aplausos. No el reconocimiento cortés de una presentación formal, sino el genuino aprecio de seres que comprendían la importancia de lo que había dicho. Jax acababa de ceder el control del sistema económico alternativo más exitoso de la galaxia. Y lo hizo porque creía en él lo suficiente como para hacerlo. Después de la conferencia, Jax estaba en la plataforma de observación de la estación cuando un visitante inesperado apareció cerca de un Vex. La ejecutiva del consorcio había sido liberada de la cárcel hasta su juicio. Su organización estaba en ruinas debido a las noticias sobre la red de falsificación. Parecía más pequeña y su cuerpo no brillaba como antes. Vine a disculparme, dijo Nerra de inmediato. Lo que hizo el consorcio y de lo que formé parte estuvo mal. Vimos su éxito como un peligro en lugar de una oportunidad. Elegimos sabotear en lugar de adaptarnos. Jax la miró atentamente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero saber cómo lo hiciste. Cómo creaste algo que resistió nuestro ataque y se fortaleció durante la crisis. El consorcio tenía acceso a recursos que valían miles de millones de créditos precolapso. Teníamos conocimiento, recursos y vínculos políticos. ¿Pero qué tenías tú? Salvamento y principios. Jack dijo que teníamos una comunidad. Gente que creía en lo que hacíamos y estaba dispuesta a luchar por ello. Comunidad, repitió Nerra como si saboreara la palabra. No aprendí eso en ningún libro de negocios que leí. Quizás por eso esos libros no detuvieron la crisis crediticia. La risa de Nerra fue triste. Tienes razón. ¿Qué pasa ahora con la bolsa de componentes? Jack dijo que la bolsa continúa. Ahora es autosuficiente. No me necesita.
En cuanto a mí, voy a volver a la Tierra. Voy a ver a mi padre y contarle todo esto. Entonces podrías encontrar una nave tranquila y agradable para arreglar y volver a ser mecánico. ¿De verdad vas a abandonar tu creación? Confío en que siga desarrollándose. Una gran diferencia. Permanecieron en silencio un rato, observando los desguaces donde se trabajaba constantemente. Naves entrando y saliendo. Gente comerciando y ayudándose mutuamente a sobrevivir. Nerra finalmente dijo, por si sirve de algo, tenías razón sobre la descentralización, sobre ser abiertos y sobre crear sistemas que no se puedan controlar. Yo no lo vi entonces. Tuviste fuerza, pero yo vi caos. Y ahora estoy tratando de averiguar cómo usar lo que aprendí para reconstruir mi propia vida. Resulta que ser un ejecutivo caído en desgracia durante un colapso económico no te deja muchas opciones. Hax pensó en Silix, el falsificador que se había convertido en uno de sus mejores verificadores, en dar segundas oportunidades a la gente y encontrar la redención a través de la generosidad. Se oyó decir, el intercambio de componentes podría necesitar a alguien con tu habilidad LS, alguien que sabe mucho de economía corporativa y puede ayudar a que las bolsas eviten ser absorbidas en el futuro. Alguien que ha cometido errores y ha aprendido de ellos. Nerra lo miró y sus rasgos claros denotaban sorpresa. «¿Seguirías confiando en mí después de todo eso?», dijo Jack. «Te doy la oportunidad de ganarte mi confianza. El mismo trato que hice con Silix hace 2 años. Trabaja para la bolsa. Sé honesto y reconstruye tu reputación ayudando a los demás. No tendrás garantías, pero serás juzgado por lo que haces, no por lo que hiciste». Nero guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Por qué después de lo que hice? Porque es agotador guardar rencor y tenemos mejores cosas que hacer con nuestro tiempo. La gente puede cambiar si se le da la oportunidad. Y porque la bolsa de componentes se trata de ayudar a la gente a sobrevivir y reconstruirse. Eso incluye a quienes alguna vez fueron enemigos. Nerra dijo, lo pensaré. Gracias. Jack se quedó en la ventana después de que ella se fuera y pensó en el extraño viaje que lo había traído allí. De la supervivencia desesperada a una revolución económica. ¿A qué? ¿Cuál es tu inspiración? No estaba seguro de si le gustaba alguno de esos nombres. Solo era un mecánico llamado Hax Rivera. Alguien que había visto cosas rotas e intentado arreglarlas. Aunque una de esas cosas rotas era una economía galáctica, no cambiaba quién era en el fondo. Trix se unió a él y la antena Actions se estremeció con lo que Hax había aprendido a ver como risa. ¿De verdad te vas?, preguntó Tech. La red ya no me necesita. Tú mismo lo dijiste hace años. El intercambio de componentes es más grande que cualquier persona ahora. Pero te extrañaremos. Eres el mecánico humano que puso crédito. Tú iniciaste el movimiento. Hax hizo una mueca ante el lenguaje florido. Solo soy el tipo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto cuando estalló la crisis. Miles de operadores de intercambio trabajan a diario para mantener altos los estándares y ayudar a los comerciantes. Ellos son los verdaderos héroes. La historia contará una historia diferente. Serás el rostro de esta revolución, te guste o no. La historia tiene mal gusto con los héroes, dijo Jack con una sonrisa cansada. Pero supongo que ese es el problema de la historia, no mío. 3 meses después, Hax se subió a una nave de transporte reacondicionada que iba a la Tierra. La nave había sido reparada con rasgos de intercambio de componentes, lo que demuestra que el sistema funciona. Salió de la estación de pesaje Z7 de forma muy discreta porque no quería que la estación le organizara una gran fiesta de despedida. Pero aún así, muchos seres acudieron a la bahía de atraque para despedirse. Tech, Morlack, Serene, Kilmer, Lauren, Marcus, Silix, Kravik, todos los que habían estado allí desde el principio o se habían unido después. El administrador Vázquez incluso vino a despedirse. ¿Eres realmente? ¿Vas a hacer esto?, preguntó Lauren abrazándolo con fuerza, dejándonos a todos solos con esta locura.
Llevan meses bien sin mí, dijo Jack. Casi solo he estado estorbando, dijo Kilmer. Han sido nuestra conciencia, la voz que nos recuerda por qué hicimos esto. Entonces elige a otra persona para que sea tu conciencia. Hay mucha gente en la red que cree en sus valores. Tech ofreció una extremidad de Chitness como una versión vectiva de un apretón de manos. Conservaremos lo que hicieron. Tienen mi palabra, no lo que yo construí, dijo Hax por última vez. Lo que hicimos juntos. Lo que muchos seres de toda la galaxia construyeron juntos. Ese es el objetivo. Cuando el transporte despegó del asteroide, Hax miró por la ventana por última vez hacia los desguaces. Las luces centelleaban en el campo de Rex mientras la gente trabajaba para obtener algo útil de la destrucción. La gente intercambiaba cosas que ayudarían a otros a continuar sus viajes. A su extraña manera, era hermoso. Y continuaría mucho después de que la gente se olvidó de Hax Rivera. Ese pensamiento le dio mucha paz. 5 años después de la crisis crediticia, la economía de la galaxia era muy diferente de lo que había sido. Hax estaba en el taller de su padre en la Tierra, ayudando a reparar un viejo motor de transbordador atmosférico. Su mono estaba sucio y sus manos negras de grasa, pero era más feliz que nunca. ¿De verdad dejaste todo eso atrás?, preguntó Marcus Rivera, con las manos cansadas de trabajar con sus hijos. El viejo mecánico aún podía trabajar más que personas de la mitad de su edad a los 78 años. No me fui, dijo Jack. Dejé de intentar controlarlo. Hay una diferencia, gruñó Marcus en señal de acuerdo, que es como se comunicaban los mecánicos que se entendían. Trabajaron en silencio durante un rato, al mismo ritmo de diagnóstico y reparación al que estaban acostumbrados. Pero el bloc de datos de Hax seguía vibrando con mensajes. Mensajes de la red de intercambio de componentes, solicitudes de consejo e invitaciones para hablar en conferencias. La economía galáctica puede haber cambiado, pero parece que su parte en cambiarlo no se olvidará pronto. Marcus dijo, deberías responder esas preguntas. Señalando el datapad. Ya no trabajo. Deja que la red se cuide sola. Dejé de trabajar a los 37. Eso no es jubilación. El sombrero se esconde. Hax dejó la llave inglesa y se volvió hacia su padre. Hice lo que se suponía que debía hacer. Creé algo que funciona. Ahora solo quiero arreglar motores y vivir tranquilo. Marcus se limpió las manos con un trapo y se puso serio. ¿Recuerdas lo que te dije sobre cómo arreglar las cosas? Que el mantenimiento es tan importante como la primera reparación. Puedes construir el mejor motor del universo, pero se estropeará si no lo cuidas. Supongo que lo mismo ocurre con los sistemas económicos. La red se mantiene a sí misma. De eso se tratan los intercambios autónomos distribuidos. Quizás. Pero todo sistema necesita personas que recuerden por qué se creó y puedan hablar de su propósito original cuando las cosas salen mal. Eres una de esas personas, hijo. Quizás el único que estuvo ahí desde el principio. Jack pensó en su discurso en la conferencia y en cómo tendría que dar un paso atrás y dejar que la red creciera, pero dar un paso atrás no significaba desaparecer por completo. Podría haber habido una manera de encontrar un equilibrio entre estar a cargo de todo y no involucrarse en absoluto. Tomó el bloc de datos y revisó los mensajes. La mayoría eran normales, como informes sobre el estado de las cosas, estadísticas comerciales y actualizaciones sobre cómo iban las cosas. Pero uno le llamó la atención. Nerra Vex, quien ahora es la directora de Integridad Económica de la Bolsa de Componentes, consiguió el puesto tras 2 años de duro trabajo para reconstruir la confianza. Hax, tenemos un problema. Algunas bolsas están probando el comercio de derivados. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la abstracción? Podemos verlo en acción. Nos vendría bien tu punto de vista, NRA. Había un largo informe adjunto sobre bolsas que creaban futuros de componentes, que son contratos para entregar ciertas piezas en momentos determinados en el futuro. Los propios contratos se negociaban como instrumentos valiosos.
Fue el primer paso hacia el tipo de abstracción que había arruinado el sistema crediticio. Maldita sea, dijo Jack. ¿Hay algún problema?, quiso saber Marcus. Quizás algunas bolsas estén ideando nuevas formas de usar herramientas financieras. Podría ser un problema. Entonces ve y ocúpate de ello. Cuando regreses, el motor del transbordador estará aquí. Jax no sabía qué hacer. Quería retirarse en paz, pero también se sentía responsable del sistema que había ayudado a construir. No voy a volver a la estación de pesaje Z7, dijo con firmeza. No voy a recuperar el control, pero quizá pueda aportar un punto de vista diferente. Ayudarlos a reflexionar sobre lo que significa. Marcus sonrió. Ese es mi hijo. Nunca podría dejar solo un sistema averiado. Jack organizó una conferencia telefónica para todos en la red desde el taller de su padre. Representantes de las bolsas de toda la galaxia escucharon, incluyendo los coordinadores regionales, el Consejo Central y las bolsas que estaban probando el comercio de derivados. Gracias por venir, dijo Jack, sintiéndose extraño hablando con cientos de personas desde un taller de reparación desordenado en la Tierra. He estado revisando los informes sobre el comercio de futuros de componentes. Tengo algunas preocupaciones. Un coordinador celestial llamado Bakes intervino, con voz defensiva. Estas herramientas facilitan la planificación de recursos a lo largo del tiempo. Si sé que necesito una pieza en 3 meses, puedo pedirla ahora y dar tiempo a los proveedores para que la encuentren o la fabriquen. Eso es eficiencia. También es abstracción, respondió Jack. Intercambian contratos que representan partes en lugar de intercambiar las partes en sí. Eso se aleja de la realidad. Otro coordinador dijo, un pequeño paso. Los contratos siguen vinculados a ciertos bienes que se pueden verificar. Ahora mismo, dijo Jack. Pero ¿qué pasa cuando la gente empieza a intercambiar los contratos sin siquiera planear recibirlos? Cuando los contratos adquieren valor por sí mismos, separados de las partes que los componen. Así es como los mercados financieros se deterioran. Hacen las cosas más abstractas, lo que las hace menos reales. Entonces nos estás diciendo que no inventemos nuevas ideas. Bakes fue cuestionado diciendo que tenemos que quedarnos atrapados en el simple trueque para siempre porque cualquier cosa más complicada podría llevar a la corrupción. Era una buena pregunta y Jax se tomó su tiempo antes de responder. Finalmente dijo, el problema no es la innovación. El problema es la innovación que no se basa en principios. Si quieres experimentar con contratos de futuros, hazlo con seguridad. Asegúrate de que los contratos enumeren partes específicas en lugar de categorías generales. No puedes intercambiar contratos más de una vez. Puedes crearlos y cumplirlos, pero no puedes apostar por ellos. Incluye cláusulas de caducidad y contratos para que no duren eternamente sin entrega. Un operador de opción dijo que esos límites restan flexibilidad. Mantienen la honestidad. Jack respondió, el intercambio de componentes sobrevivió porque se mantuvo fiel al mundo real. Necesitamos agregar las protecciones adecuadas cada vez que añadimos abstracción para que no se convierta en el tipo de juegos financieros que arruinan el sistema crediticio. El traductor de Techri intervino. Jax tiene razón. Podemos generar nuevas ideas, pero debemos hacerlo con cuidado. Siempre debemos verificar nuevas herramientas y prácticas contrarias a nuestros principios fundacionales. ¿Mantiene un vínculo claro con la realidad? ¿Resiste la manipulación y la especulación? ¿Satisface las necesidades comerciales reales en lugar de lucrarse con ideas abstractas? La discusión se prolongó durante horas, y Jax participó, pero no tomó las riendas. Dio su opinión, compartió sus preocupaciones y sugirió cómo mantenerse a salvo. Pero dejó que la red decidiera qué hacer. Finalmente acordaron permitir que la gente experimentara con contratos de futuros, pero solo de forma limitada y con reglas estrictas. Los contratos debían entregarse físicamente en un plazo de 6 meses. No podían negociarse en mercados secundarios.
Debían realizarse auditorías periódicas de las tasas de cumplimiento de los contratos y la negociación de futuros debía detenerse automáticamente en cualquier bolsa donde las tasas de cumplimiento cayeran por debajo del 90%. No era perfecto, pero estaba bien pensado. Había un equilibrio entre nuevas ideas y cautela, y entre crecimiento y mantenimiento de los valores fundamentales. Jack se sentó en el taller de su padre después de la llamada y se sintió cautelosamente esperanzado. La red tenía que lidiar con un posible punto de corrupción, y lo hicieron con cuidado. No habían rechazado por completo las nuevas ideas, pero tampoco las habían aceptado ciegamente. Quizás esa fue la medida correcta. ¿Cómo les fue? Marcus levantó la vista de la reconstrucción del motor y preguntó, mejor de lo que pensaba. Están aprendiendo a pensar críticamente sobre los cambios y a comparar las nuevas ideas con las antiguas. Eso es lo que importa. No es que nunca cometan errores, sino que tienen maneras de encontrarlos y solucionarlos. Parece un buen sistema. Sí, Jax dijo que sí. Durante los meses siguientes, Jax aceptó un nuevo trabajo como consultor a tiempo parcial y guía moral para la red de intercambio de componentes. No asistía a todas las reuniones ni participaba en todas las decisiones. Pero Jax estaba presente cuando surgían grandes cuestiones políticas, cuando los debates sobre la dirección de la red necesitaban una perspectiva histórica y cuando alguien necesitaba recordarle a la red por qué se creó. Le gustaba el trabajo porque le permitía ayudar sin estar al mando y tener un impacto sin estar al mando. Pasaba la mayor parte del tiempo en el taller de su padre, reparando máquinas reales con herramientas reales, pero siempre estaba presente para la red cuando lo necesitaban. La economía de la galaxia cambiaba constantemente de maneras inesperadas. El sistema crediticio nunca se recuperó por completo. Diversos gobiernos y empresas crearon nuevas monedas, cada una afirmando haber solucionado los problemas de seguridad que causaban el fracaso de los créditos galácticos. Algunas se usaron poco, pero ninguna tuvo la misma aceptación que el sistema anterior. En cambio, la economía se dividió en sistemas regionales, cada uno con su propia forma de operar. Algunas industrias volvieron a usar metales preciosos como estándar. Algunos probaron criptomonedas basadas en blockchain. Mucha gente utilizó enfoques híbridos, lo que implicaba usar diferentes herramientas para distintas tareas. Pero a pesar de todos estos cambios, los intercambios de componentes se mantuvieron igual. Para el quinto año, más de 1.200 intercambios operaban en más de 200 sistemas, realizando millones de transacciones al mes. Se habrían convertido en la infraestructura económica básica, los vínculos entre los diferentes sistemas regionales. Las universidades comenzaron a enseñar a los estudiantes a usar el método de intercambio de componentes. Los gobiernos incluyeron principios de intercambio en sus planes para afrontar la crisis económica. Los niños aprendieron que las cosas eran valiosas porque eran útiles y difíciles de encontrar, no porque fueran solo números y cuentas. Jack se sintió feliz y triste a la vez por estos cambios. Orgulloso de que el sistema estuviera ayudando a tanta gente. Temía que el éxito pudiera llevar a la pereza o la corrupción. Esperaba que los principios de la red fueran lo suficientemente sólidos como para ayudarla a afrontar los problemas en el futuro. Una noche, mientras Jax trabajaba hasta tarde en el taller, recibió una llamada inesperada, la doctora Elena Vázquez, quien acababa de jubilarse de la autoridad colonial y ahora enseñaba economía en Harvard. Enseguida dijo, «Estoy escribiendo un libro sobre el colapso del crédito y los nuevos sistemas económicos que surgieron como resultado. El intercambio de componentes es una parte importante de ello. Pensé que alguien escribiría esa historia con el tiempo». Jack dijo, «¿Qué quieres de mí? ¿Tu punto de vista sobre qué lo hizo funcionar? No los detalles técnicos que son bien conocidos, sino las ideas, los principios y las percepciones que convirtieron el desesperado plan de un mecánico para sobrevivir en un movimiento económico galáctico que hizo reflexionar a Jax. ¿Qué lo hizo funcionar? Creo que lo dijo lentamente. Funcionó porque empezamos siendo humildes. No intenté crear un sistema perfecto.
Simplemente usé las herramientas que tenía para solucionar los problemas que surgían de inmediato. Arreglábamos las cosas cuando no funcionaban. Cambiábamos cuando surgían nuevos problemas. Dejamos que el sistema creciera de forma natural en lugar de obligarlo a seguir un gran plan. Complejidad emergente en lugar de arquitectura planificada, dijo Vázquez mientras escribía, supongo. Pero también nunca olvidé que el objetivo principal de la economía es ayudar a las personas, no maximizar métricas abstractas de eficiencia ni optimizar los márgenes de beneficio, sino ayudar a la gente real a sobrevivir y prosperar. Siempre nos preguntábamos, ¿esto ayuda a las personas o solo al sistema? Cuando teníamos que tomar una decisión política y la apertura, Vázquez dijo, compartieron todo libremente y crearon sistemas que cualquiera podía usar en lugar de los que solo ustedes podían usar. Sí, al principio, daba miedo compartir nuestros métodos y dejar que cualquiera los copiara y mejorara. Pero generó un efecto de red que impulsó las nuevas ideas de todos. Ser abierto fortaleció el sistema. En retrospectiva, esos principios parecen claros. ¿Por qué nadie los usó antes? Hacks se rió. Porque renuncian a las ganancias y al control a corto plazo. La gente podía enriquecerse en la antigua economía guardándose el conocimiento, dificultando las cosas a los demás y cobrando comisiones por las transacciones. Eso no era posible debido a nuestros valores. No puedes enriquecerte gestionando una bolsa de componentes. Solo puedes ayudar a tu comunidad y construir tu reputación. Y la reputación era lo suficientemente sólida como para impulsar a la gente a actuar. Al parecer, valen más que los créditos. La gente prefiere ser miembros respetados de una comunidad próspera que ser ricos en un sistema que se desmorona. Vázquez guardó silencio un momento. Has hablado de algo muy profundo, Hacks. No solo de un sistema económico, sino también de un sistema social. Uno basado en la cooperación, la apertura y el servicio en lugar de la competencia, el secretismo y el lucro. Nunca lo había pensado así. Usé las herramientas e ideas que usaría un mecánico para arreglar lo que estaba roto. Quizás por eso funcionó. No estabas limitado por las reglas de la economía. Podías ver que el sistema no funcionaba y hacer algo al respecto. Al terminar la llamada, Hacks volvió al motor en el que había estado trabajando. Era una sencilla central eléctrica de transbordador atmosférico en la que había trabajado miles de veces. El trabajo lo tranquilizó con su ciclo familiar de diagnosticar y arreglar cosas. Sus manos se movían con movimientos familiares, pero su mente se desvió hacia los desguaces de la estación de paso Z7, los miles de intercambios que ocurrían por toda la galaxia y los millones de transacciones diarias que ayudaban a los seres a continuar sus viajes. Pensó en el valor, cómo se medía, qué significaba y por qué era importante. En el pasado, la economía medía el valor y los créditos, que eran números abstractos que podían inflarse, falsificarse o perderse. El intercambio de componentes determinaba la utilidad de algo al observar su potencial y cómo ayudaba a personas reales a resolver problemas reales. Pero quizás lo más importante eran las conexiones en sí mismas. Los vínculos creados a través del comercio, las comunidades construidas mediante el trabajo conjunto y las redes de ayuda mutua que eran más fuertes que cualquier sistema centralizado. El intercambio de componentes no dejó tras de sí una teoría económica revolucionaria. En cambio, nos recordó que las economías existen para servir a las personas, no al revés. Ese valor provenía de ser útil, no de ser abstracto. Las comunidades que trabajaban juntas podían superar las crisis que destruían los sistemas basados en la competencia. Hacks Rivera, mecánico, había ayudado a miles de seres de toda la galaxia a recordar esas verdades. No mediante grandes manifiestos económicos, sino mostrándoles lo que funcionaba de forma sencilla y útil. Dando valor a las cosas que realmente tenían valor, viendo lo bueno y lo malo. Arreglando cosas rotas como motores, naves, sistemas y vidas.